Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos. Iniciamos nuestra semana 27 de nuestros aprendizajes desde casa. Ahora vamos a darle realce a esta fecha 5 de octubre porque hoy estamos de aniversario. Nuestra institución Américo Garibaldi Jersey de la ciudad de Hilo está de aniversario. Cumplimos 60 años de vida institucional. Así es que todos los que trabajamos, los que estudiamos, los que formamos parte de esta familia, estamos de fiesta, ¿ya? Entonces vamos a festejar desde casa. Ha habido diversas actividades virtuales a las cuales ustedes pueden acceder por la página del Facebook de nuestra institución para que puedan participar a través de este medio. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Vamos a trabajar el área de personal social. Nuestra sesión de aprendizaje se llama ¿Las plantas son importantes en el lugar donde vivimos? Vamos a empezar. Hoy empezarás a investigar, deberás observar el ambiente donde vives, a fin de reflexionar sobre cómo actúan o se relacionan las personas con las plantas que existen en tu comunidad. Además, pensarás en propuestas para evitar los malos hábitos hacia ellas, hacia las plantas, y continuar practicando aquellas que las favorecen. ¿Listo? Nuestra meta del día de hoy es explicar la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. Recuerda que la semana anterior hemos tenido nuestra semana de reflexión, que hemos aprendido de que al inicio debemos tener bien clara cuál es nuestra meta para que tú vayas evaluándote, autoevaluándote y sepas si al final de nuestra actividad alcanzaste cumplir todos los criterios de valoración y por ende cumplir la meta de aprendizaje del día de hoy. O sea que tú al final vas a tener que explicar esta importancia de las plantas en la vida de nosotros, las personas y también de la comunidad. Empecemos entonces a trabajar. Vamos a empezar con este pequeño texto que les voy a mostrar a continuación. Lo vas a leer con mucha atención. Es donde ahí intercambian una conversación niños y niñas de diferentes lugares y hablan sobre las plantas. A ver qué dice. Donde vivo crece eucalipto. Cuando llueve se siente su aroma, o sea, huele rico. La usamos para aliviar los resfríos. ¿Qué dice el otro niño? Donde vivo crecen muchos gladiolos y azucenas. El ambiente huele muy rico. Los usamos para hacer bonitos ramos y lindas alfombras. Donde vivo crece el chihuahuaco. Es un árbol muy grande. Allí hacen sus nidos las aves del bosque. Todas y todos dicen que atrapa mucho aire sucio. Ay, ¿qué dice la última niña? Donde vivo crecen muchos algarrobos. En casa preparamos algarrobina y muchos ricos jugos con ella. Miren lo que dicen acá. Hay 4 niños que han hablado de algunas plantas y me parece que no le dan la misma función, ¿no? Ellos hablan de determinada planta y ellos le dan diferente uso a cada planta. Miren, a partir de la lectura dialoga con un familiar, pueden ayudarte con las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿conoces las plantas que se mencionan, las que han mencionado los 4 niños? ¿Cuáles son? Por ejemplo, mencionan al eucalipto, mencionan los gladiolos, las azucenas. ¿Qué más? El chihuahuaco y el algarrobo. ¿Tú los conoces? ¿Los has oído mencionar alguna vez? ¿En qué lugares del país crecerán esas plantas? ¿Lo sabes o no lo sabes? Y si lo sabes, ¿cómo lo sabes? De repente has oído o en el lugar donde tú vives o donde has vivido o donde han vivido tus familiares, tus papás antes, crecían estas plantas, ¿no? De repente por ahí sabes de dónde vienen. Según lo que dicen las niñas y los niños, ¿para qué utilizan las plantas en cada lugar? Por ejemplo, de la niña 1 utilizan ¿para qué las plantas? El eucalipto, ¿para qué lo usaban? Ah, para curar resfríos, o sea, para las enfermedades. Acá este niño, ¿para qué usaba las plantas, los gladiolos, las azucenas, que son flores?
Para hacer ramos, para hacer alfombras, o sea, de forma decorativa, ¿no? Para poder adornar. Acá dice que el chihuahuaco, ¿para qué lo usan? Dice, atrapa mucho aire sucio. Uy, entonces significa de que este árbol se utiliza para purificar el ambiente, para purificar el aire, ¿no? Y aquí el algarrobo, ¿para qué lo utiliza? Para hacer jugos, o sea, lo utiliza como alimento, lo consume, ¿no? Miren, son diferentes usos que le dan a las plantas. ¿Qué plantas utilizan en tu familia o comunidad? A ver, deben usar en tu casa o en tu comunidad. ¿Para qué las usan? A ver, por ejemplo, últimamente estaba de moda usar el eucalipto, el matico, ¿verdad? Esas plantas, esas hierbas que nosotros hemos consumido bastante en mates en estas temporadas de frío para prevenir algunas enfermedades, ¿no? Las consumíamos. A ver, tú menciona algunas que consumes y utilizan en tu familia. Sigamos. Ahora, ¿sabías que las plantas son mucho más que un bello adorno en el ambiente? Brindan alimento a las personas y a los animales, nos ayudan a curar algunas enfermedades y sobre todo producen el oxígeno que necesitamos para respirar. Eso es cierto, mientras más plantas hay, vamos a tener el oxígeno más puro, porque ellos ayudan también a limpiar este oxígeno que nosotros respiramos, porque las plantas respiran dióxido de carbono y botan oxígeno, que es lo que nosotros, las personas, necesitamos. ¿Y cuánto necesitamos aproximadamente? Dice, lo que producen 22 árboles. Esa cantidad de oxígeno necesitamos nosotras las personas. Sigamos aprendiendo. Te invito a leer el texto El agricultor de flores, que se encuentra en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa, ¿ya? Pero antes considera estas recomendaciones para poder leer juntos el texto. ¿Ya? Dice, busca un lugar cómodo, tranquilo, para que te concentres en lo que vas a leer y puedas comprender mejor. ¿Ok? Si encuentras algunas palabras o expresiones que no entiendas, vuelve a leer el texto. ¿Ya? Y también vas a identificar esa palabra que no entendiste y vas a leer el antes y el después para que puedas relacionarlas y de ahí puedas deducir el significado de esta palabra, ¿ya? O también puedes consultar con algún familiar que esté contigo. Empecemos a leer. ¿Qué dice? Cada vez que mi mamá va al mercado compra flores. Algunas veces son rosas y otras veces son claveles. Mi papá le dice que con tantas flores en la casa no tendría la necesidad de comprar más. Ella sonríe siempre que escucha eso, mientras las acomoda en el jarrón y la coloca en el centro de la mesa. Un día le pregunté por qué seguía comprando flores si tenemos varias en las macetas. Ella me respondió que lo hacía porque al comprarlas recordaba con mucho cariño a su abuelo, quien era un agricultor de flores. Me interesó saber qué era un agricultor de flores. Ella se sentó a mi lado y me dijo, un agricultor de flores es la persona cuyo trabajo es sembrar, cultivar y cosechar las flores. Entonces le pregunté, ¿mi bisabuelo era como un jardinero? Me dijo que el jardinero sembraba y cuidaba plantas en el jardín, mientras que el agricultor de flores trabaja sembrando, cultivando y cosechando flores, o sea, hace más cosas, ¿no? Para luego venderlas en el mercado. El trabajo de mi bisabuelo no era sencillo, debía levantarse muy temprano para ir a la chacra, preparar la tierra, conseguir agua, sembrar las semillas, cuidar que ningún insecto o planta dañe las flores, hasta que estén listas para recogerlas, envolverlas y llevarlas al mercado. La cosecha de flores era cada 6 meses. Cuando todo salía bien, ganaba dinero para mantener a la familia. Es un trabajo muy bonito. Me gustaría ser un agricultor de flores, dijo este niño, ¿no? Después de haber escuchado el relato tan bonito de su mamá. Tras haber leído el texto, responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de recurso. Recuerda
tener todos tus trabajos en tu portafolio. Pregunta 1, dice, ¿por qué la mamá compraba flores en el mercado? A ver, recuerda lo que has leído en el texto. ¿Por qué compraba la mamá flores? Si tenía hartas. Ah, ¿por qué? Porque le recordaba a su abuelo, ¿verdad? Su abuelo, dice, era agricultor de flores. Entonces, ¿qué es un agricultor de flores? ¿Será igual que un jardinero? No, en el texto la mamá le explicaba a su hijo de que no es lo mismo, ¿no? Un jardinero solamente siembra y cuida las plantas, dice en su jardín. En cambio, un agricultor de flores siembra, cultiva, o sea, prepara el terreno, ¿no? Las cuida mediante van creciendo y luego las cosecha, o sea, las recoge, las saca del huerto, del jardín donde han crecido para poder llevarlas a vender al mercado. Y de esta forma, en el caso del abuelo de este niño, de la mamá de su abuelo, él vendía para poder mantener, dice que a su familia, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta tenemos aquí? Vamos a ver, ¿por qué será importante sembrar y cuidar las flores entonces? A ver, ¿tú qué crees? ¿Por qué es importante? Miren, uno, no solamente las flores, las plantas, porque ya hemos visto al inicio que la usamos en diferentes cosas, como alimento, como medicina, para purificar el aire, la utilizamos también para decorar, ¿no? Para llevar, por ejemplo, ramos de flores. En este caso, el agricultor, el bisabuelo de este niño, la utilizaba como fuente de trabajo también porque él vendía estas flores en el mercado, ¿no? Entonces son muy importantes porque nos permiten muchas actividades que nos benefician a nosotros, las personas, ¿no? Averigüemos más acerca de esto. Observa qué plantas existen en el lugar donde vives tú, ¿ya? Ya sea en tu casa o en tu comunidad. Importante, las plantas que observas en el ambiente pueden ser árboles, sí, plantas de gran tamaño y que tienen un tronco grueso. Por ejemplo, el cedro, el pino, el eucalipto, etcétera, son ejemplos de árboles, ¿ya? Son grandes. También hay arbustos, plantas de tamaño mediano, o sea, más chico que los árboles, que tienen troncos delgados. Por ejemplo, el guarango, el algodón, el algarrobo. Asimismo, encontramos plantas herbáceas, que son plantas pequeñas cuyos tallos son blandos. Por ejemplo, la totora, la papa, el llantén, el girasol. Estas plantas conforman nuestras áreas verdes. Miren, estamos escuchando cuál es la diferencia entre árboles, arbustos y plantas herbáceas, cada vez, ¿no? Más grande, mediano y más pequeño. Y también nos habla acerca del grosor de sus troncos, ¿no? Los árboles los tienen más grandes, más gruesos, mientras los arbustos son un poco más delgados y las plantas herbáceas las tienen más delgadas, más blandas, ¿verdad? Sigamos, entonces en tu cuaderno o en una hoja de reuso, copia la siguiente tabla, ¿ya? Luego vas a explicar por qué son importantes en la vida de las personas estas plantas que vas a colocar acá, ¿ya? Si necesitas ayuda, pregunta a un familiar. Por ejemplo, acá nos dice, plantas que crecen en mi casa o en mi comunidad, ¿ya? Si tú has salido de repente, en el caso de acá donde vivimos en los malecones, hemos visto plantas, ¿verdad? En la Plaza de Armas o de repente en el Algarrobal. En San Jerónimo son lugares donde crecen bastante vegetación aquí donde nosotros vivimos en nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué plantas hemos visto? Por ejemplo, por el malecón hemos visto el algarrobo, hay bastante, tú puedes colocar acá, ¿no? El algarrobo. ¿Por qué son importantes en la vida de las personas? ¿Cómo utilizamos el algarrobo? De repente para como alimento. ¿En dónde? En los jugos. Le echamos ahí, le echan para mezclar, porque este algarrobo nos da algunas vitaminas mezclada con los juguitos, o de repente lo usan de otra forma o en otras preparaciones en tu casa, ¿no? Pero puede hacer acá una opción que tú pongas como medicina, ya está. Otra planta puede ser el eucalipto, que también sirve para la salud de las personas, ¿no? Porque también lo usamos como medicina, como medicamentos para aliviar algunos dolores, algunos resfríos, ¿no?
¿Qué más pueden ser? A ver, las flores. También puedes poner acá el nombre de algunas flores que crecen en nuestra comunidad o en tu casa, ¿no? Hay varios que en las puertas de su casa tienen, por ejemplo, el molle, que es una planta que crece bastante por aquí. ¿Para qué sirve? También esos frutitos rojos pueden servir como medicina para ciertos dolores, ¿no? Las hojas del molle también curan o alivian algunos dolores del hueso, musculares. Hay personas que lo utilizan, ¿no? Entonces, de esa forma, a ver, con ayuda de un familiar vas colocando acá el nombre de algunas plantas de tu comunidad y colocan para qué es importante en la vida de nosotros las personas o para qué las usamos nosotros, ¿ya? Si en tu casa o en tu comunidad no hay muchas plantas, pregunta a un familiar, pero más o menos esas son las que crecen por esta zona. ¿Por qué no crecen muchas plantas en donde vivimos? Escribe su respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. A ver, ¿por qué creen que en nuestro puerto no hay tanta vegetación? Por ejemplo, sin irnos muy lejos, en Moquegua, sus valles son más grandes, más verdes, hay más zonas, ¿verdad? Que tienen bastante vegetación y plantas. En cambio, aquí no crecen muchos, algunos que otros árboles que vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho el tipo de suelo. De repente el suelo que hay aquí en Hilo no es para que crezca mucha vegetación, mucha planta. Nuestro suelo es más calichoso, más de piedras, de rocoso, por eso no es un terreno que sea muy fértil para el crecimiento de muchas plantas, de mucha vegetación, ¿no? En cambio, el suelo de las chacras de Moquegua son distintas, esos suelos son más fértiles y son bien adecuados para que crezcan más plantitas, ¿no? Y eso pasa por los tipos de suelo. No todos los suelos son iguales. Muy bien, ahora conoces la importancia de las plantas en la vida de las personas de tu comunidad. Ah, y un dato más, también no solamente el tipo de suelo, también el clima tiene que ver mucho para el crecimiento de determinadas plantitas. ¿Sabías que algunas personas muestran malos hábitos hacia las plantas? O sea, no las tratan bien, las pisan, arrojan basura sobre ellas, no las riegan, ¿no? Otras personas afectan los cultivos de plantas con el uso exagerado de abono artificial. O sea, le echan bastante abono que las llegan a quemar a veces, ¿no? O al talar en exceso, talar, hemos visto este temita antes, ¿no? De que cortan en los árboles y no vuelven a sembrar. Entonces se están poco a poco matando estos árboles, ¿no? Y no los renuevan, ¿ya? De los bosques para producir madera y papel, por eso los talan. Muchas plantas están en riesgo de desaparecer. Seamos defensoras y defensores de las plantas. Miren, así como estos pequeños que están sembrando sus plantitas, ¿verdad? Escoge una planta de tu comunidad que te interese conocer. A ver, alguna de las plantas que vemos por aquí, cerca donde nosotros vivimos. Dibuja o pega la imagen de esa planta en tu cuaderno, ¿ya? Y luego escribe su nombre, qué necesita para crecer y cómo la utilizan, ¿ya? En familia. Comenta con tus familiares acerca de la importancia de las plantas que crecen en tu comunidad. Escucha sus opiniones y propon ideas para cuidarlas. Tenlas en cuenta en la siguiente actividad. Recuerda que toda esta semana vamos a hablar de este tema de las plantas de nuestra comunidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí puedes considerar al molle, al algarrobo, el olivo que crece bastante por nuestra zona, ¿no? El olivo, esas plantitas, ¿ya? Tú escoge más o menos cuál es la que a ti te interesaría saber más sobre ella, ¿ya? Eso también lo dibujas o pegas su imagen, colocas su nombre y me la mandas como una de las evidencias, no te olvides, ¿ya? Ahora, reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. Antes, recuerda la meta. ¿Cuál era? Explicar la importancia de las plantas en la vida de las personas de nuestra comunidad. ¿Ya? Ya un poquito, ya tú has dialogado también en familia y de lo que hemos leído y hablado, ya tú vas a poder explicar por qué son importantes las plantas. No es que por gusto estén las plantitas pobrecitas ahí, no. Tienen una función aquí que
que también beneficia a las personas. ¿Cuáles son esa importancia, esos beneficios para nosotros? ¿Ya? Ya puedes explicarlo tú ya con lo que hemos leído y dialogado. ¿Ya? Copia la siguiente tabla. Por ejemplo, ahora recuerda, cuando nos hemos autoevaluado, tienes que tener en cuenta los criterios de valoración de tus aprendizajes. Aquí hay dos, ¿ya? Y tú vas a colocar si lo lograste o necesitas mejorar. A ver, dale una revisada a todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Dialogué sobre lo que dijeron las niñas y los niños acerca de las plantas que crecen en su comunidad. De los 4 niños al inicio, a ver, comentaste con las preguntitas, dialogaste con tu familia. Si lo hiciste, bien, te pones lo logré. Expliqué por qué las plantas son importantes en la vida de las personas de mi comunidad. A ver, ahora tú puedes lograr explicar esa explicación también. Puedes grabar un pequeño audio o puedes escribirlo y me lo mandas como una de tus evidencias, ¿ok? Listo, chico. ¿Cómo te sientes al final de esta actividad? Te sentirás contento, feliz, porque ahora ya sabes cuál es la importancia de las plantas en nuestras vidas, ¿verdad? Recuerda, guarda en tu portafolio todas tus anotaciones que te van a ser de mucha utilidad en las siguientes actividades. Muy bien, chicos, a continuar festejando nuestro aniversario, 60 años, no te olvides, niño garibaldino, niña garibaldina. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana.